Muy bien, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, algo que es muy importante que entendamos cada uno de nosotros es la razón por la cual Dios nos rescató. ¿Cuál es la razón por la cual somos iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual nos reunimos? ¿Sí? ¿Y cuál es la razón por la cual vivimos? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual vivimos? Entonces, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es y el morir. En otras palabras, para que el morir sea ganancia, el vivir, ¿qué tiene que ser? Cristo. ¿Sí? Para que el morir sea ganancia, el vivir tiene que ser Cristo. La Biblia nos dice que Dios nos rescató para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esa es una de las razones por la cual no es que solamente Dios nos rescató. El propósito de Dios para nuestra vida, que es glorificar a Dios con nuestra vida, no es un propósito que comenzó el día que aceptamos a Cristo. Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos hizo nacer con un propósito. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, tiene un propósito en esta sociedad, tiene un propósito dentro de esta iglesia, tiene un propósito dentro de la obra de Dios, y ese propósito es para que seas beneficio en cada una de estas áreas que yo te nombré. Seas una persona útil dentro de tu sociedad, útil dentro de tu iglesia, útil dentro de la obra del Señor, útil dentro de tu familia. Entonces Dios nos creó con un propósito y es glorificar al Señor con nuestras vidas, ¿sí? Pero a veces perdemos ese propósito, perdemos ese norte, perdemos esa razón, y la verdad es que comenzamos a vivir para nosotros mismos. Comenzamos a suplantar lo importante por lo urgente, comenzamos a suplantar las cosas eternas por las cosas temporales, ¿sí? Las cosas eternas son las que no se ven, las temporales, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesucristo acá? Pues Jesucristo recorría solo las ciudades y aldeas. ¿Las recorría solo? No, Jesucristo no las recorría solo. ¿Por qué no las recorre solo? Porque el propósito de recorrer las ciudades y las aldeas, ¿cuál piensa que era el propósito de Jesucristo al recorrer las ciudades y aldeas? Enseñando y predicando. Vamos a tratar de dilucidar algunos propósitos. A ver, entre todos, ¿cuál es uno de esos propósitos principales? Si él viajaba enseñando y sanando toda dolencia en el pueblo, entonces, a ver, díganme. Extender el reino, es decir, enseñar era un propósito, ¿sí? Sanar las dolencias en el pueblo, aliviarlos de sus dolencias, sería el otro propósito, ¿sí? Pero hay un tercer propósito también que podemos extraer de acá. Ese primer propósito lo extraemos si entendemos que Jesús no viajaba solo. ¿Con quién viajaba? Viajaba con los discípulos. Ser ejemplo. Ser ejemplo. ¿Qué más? Sí, ya lo dijimos, pero
Al estar los discípulos ahí, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? ¿Enseñándole solo a la gente? También a los discípulos. ¿Cómo les enseñaba? Mostrándoles la necesidad. Mostrándoles la necesidad. ¿Por qué Jesucristo viajaba a las ciudades y a las aldeas? ¿Por qué? ¿Por qué no solo a las ciudades, que es donde hay más gente? ¿Por qué solamente también usaba las aldeas, donde había muy poca gente? ¿Por qué perder tiempo en pueblos pequeños, en aldeas, ni siquiera pueblos, eran aldeas, eran asentamientos? ¿Por qué ir a predicar a aldeas? ¿Cómo? Por no hacer acepción de personas. A todos. Y donde hay gente, hay que ir a predicar el Evangelio. Donde hay gente hay necesidad, hermanos. Entonces no se trata de ir solamente a las grandes urbes, sino que hay que ir ahí, donde hay gente que no conoce a Cristo. Entonces Cristo recorría todas las ciudades y aldeas predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y miren lo que dice aquí. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellas. Algo, hermanos, que hemos perdido muchos de nosotros es la compasión. Estamos tan preocupados en nuestros propios problemas, nos encanta que la gente tenga compasión de nosotros, pero nos olvidamos de compadecer a aquellos que no conocen a Cristo, de compadecerlos, de tener empatía, de poder identificarnos con su necesidad. Y hemos perdido la compasión en aras del egoísmo. El egoísmo de que yo tengo necesidad. ¿No es así? Pero ¿y los que se están yendo al infierno? Yo voy camino al cielo. ¿Y los que se están yendo al infierno? Ahora, ¿por qué tuvo compasión Jesucristo de la gente? Ahí lo dice el versículo. Hay un porqué. ¿Qué era lo que despertaba la compasión de la gente? De Cristo, perdón. ¿Cómo? Estaban como ovejas sin pastor. Estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, la gente, ¿qué necesita? Maestros, dice acá. No dice el texto maestro. ¿Qué dice el texto? Pastor. Esto no es un llamado a ser maestros, no es un llamado a ser líderes de la iglesia, es un llamado a ser pastores. Porque Jesucristo dice, están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces, claramente Jesús le dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. ¿Quiénes son los obreros en este contexto? ¿Cómo? No. Los pastores. Los pastores son los obreros en este contexto. ¿Se dan cuenta? Dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué a su mies? Es decir, pastores. Pastores. Gente que sea capaz de enseñar con responsabilidad la sana doctrina, aconsejar a las personas, darles crecimiento espiritual, darle crecimientos cristianos, comenzar nuevas iglesias. Necesitamos pastores, porque la gente está, pero está dispersa, está desamparada, no hay quien los defienda. La gran tragedia del siglo XX es que los pastores ya no defienden al rebaño. Muchos pastores han decidido ayornar su mensaje a los tiempos que corren. Y en vez de advertirle a la gente,
en contra del modernismo, acerca de lo dañino que es la ideología de género, acerca de lo dañino que es determinada música, entre comillas, cristiana, etcétera, se pusieron a favor de este tipo de corrientes con tal de tener una congregación más grande. Y terminan pastoreando cabritos en vez de pastorear ovejas, ¿no es así? Gracias a Dios que tenemos todavía pastores que están firmes en la sana doctrina. Y muchas veces a nosotros nos tildan de ser antiguos, ¿no? Porque no queremos avanzar sobre los avances del modernismo sobre la iglesia. Pero que para eso estamos nosotros, los pastores. Estamos para contener al rebaño. Estamos para proteger al rebaño. Entonces, el pastor que cuida al rebaño debe vivir de la leche del rebaño. Así dice la Biblia. Debe vivir de la leche del rebaño, ¿no? Pero solo el rebaño, o sea, solo el pastor que pastorea el ganado correcto es el que va a vivir bien del rebaño. Pero hay muchos pastores que prefieren tener un ganado enorme aunque no les den leche, ¿sí? Aunque no los puedan mantener. Y en aras de tener algo grande, modernizaron sus iglesias al punto tal que trajeron el mundo adentro de la iglesia. No es ese tipo de líderes que Dios está llamando. Está llamando líderes que puedan tener compasión de la gente, que vayan por el motivo correcto. Aquí el escritor dice así, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿A quién se está refiriendo el escritor? Jesús. Imagínense al escritor. Este libro fue escrito por Mateo varios años después de la muerte de Cristo. Entonces él está recordando lo que sucedió. Entonces él empieza a recordar. ¿Y qué recuerda él? ¿Qué recuerda? Que él vio algo en Cristo. Él vio algo en los ojos de Cristo. Él vio algo en las actitudes de Cristo. ¿Qué vio este hombre? Vio compasión. Vio compasión. La compasión no se simula, hermanos. La compasión se demuestra. La compasión no es algo que se puede simular por mucho tiempo. La compasión nace de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo, que hace que un obrero de Dios tenga compasión por gente que no conoce, tenga por amor por gente que no es de su familia. Necesitamos ese tipo de pastores. Entonces, ¿Dios qué le dice a sus discípulos? Le dicen, oren. Oren porque la mies es mucha y los obreros pocos. Oren para que Dios envíe, el Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Y aquí tenemos algo muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿ustedes qué creen? Si ellos no hubieran orado, ¿Dios no hubiera enviado? Es decir, ¿depende Dios de nuestras oraciones para salvar a la gente? ¿Depende Dios de nuestras oraciones para que Él haga algo en este mundo? ¿Está Dios limitado por la capacidad que tenemos nosotros de orar o no orar? ¿Sí o no? No, Dios no está limitado. Dios es todopoderoso. Dios necesita que oremos nosotros. En realidad no, porque si Dios tuviera necesidades, no sería Dios. ¿Quiénes son los que necesitan orar? Nosotros necesitamos orar. ¿La oración cambia a Dios o nos cambia a nosotros? Nos cambia a nosotros. ¿La oración enfoca a Dios en su obra o nos enfoca a nosotros en la suya?
nos enfoca a nosotros en la suya. Una vez un misionero escribió algo muy interesante. Dijo, la oración a favor de los misioneros es muy peligrosa. Dijo, yo oré por los misioneros hasta que un día me encontré entre ellos. Porque la oración te cambia. La oración te enfoca. Entonces, Jesucristo le pide a los discípulos que oren y luego miren lo que dice el capítulo 10. Versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, es decir, hacer lo mismo que estaba haciendo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y ahí te da los nombres. Al final, en el versículo 5, dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Entonces, finalmente no solamente les pidió que oren, sino que también ¿qué hizo? Los envió. No solamente le pidió que oren, los envió. Primero les mostró la necesidad, luego les pidió que oraran y luego los envió de uno en uno. Y mucha gente me dijo a mí, ¿por qué, pastor, usted se está yendo a México habiendo tanta necesidad en Argentina? ¿Por qué se está yendo a México, no? Entonces, bueno, la razón principal es porque Dios me mandó a México. ¿Estamos de acuerdo? Y las circunstancias, la verdad, las circunstancias me indican que realmente Dios me mandó a México. Porque ya tenemos la residencia permanente, ya podemos trabajar en México sin problema, etcétera, en tan corto tiempo. Aparte de otras cosas que pasaron en estos 5 años, donde Dios nos confirmó el llamado, ¿no? Pero uno dice, parece una incongruencia, porque aquí también hay necesidad, ¿o no? Hay necesidad. Pero fíjense en qué interesante lo que dice el capítulo 11. El capítulo 11, versículo 1. De ahí mismo las Biblias. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Sí? Entonces Cristo los sacó de sus ciudades y los mandó a otras ciudades. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Dejó desamparadas las ciudades de donde ellos salieron? No, Él personalmente fue a predicar. Él personalmente fue a enseñar. Es un error de parte nuestra pensar que necesitamos cumplir determinados requisitos no bíblicos para poder hacer la obra de Dios. En ningún lado de la obra de Dios te dice cuánto dinero tenés que tener para salir al campo misionero. En ningún lado en la Biblia te dice, en la obra de Dios dije, en ningún lado de la Biblia te dice cuánto dinero tenés que tener para salir al campo misionero. En ningún lado te dice, en la Biblia, te dice cuánto dinero tenés que tener para empezar a mantener bien a tu pastor. ¿Cuánto dinero tenés que tener para comenzar una obra? En ningún lado te lo dice. En ningún lado. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Moisés? Cuando Moisés se venían los egipcios y Moisés no sabía qué hacer. Tenían el mar de frente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No. Esa fue en otra oportunidad. Eso fue cuando Dios llamó a Moisés estando en el desierto. Estoy hablando cuando el pueblo de Israel, de Egipto venía contra Israel y entonces tenían el mar de frente, los egipcios atrás, y Moisés ora a Dios y Dios le dijo así, ¿qué haces ahí rogando? Levántate y dile al pueblo que marche. Y dice la Biblia que en cuanto los sacerdotes con el arca del pacto tocaron el agua,
y nadie esperaba que se abriera el mar. Pero se abrió. Y cuando la Biblia nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Cuando la Biblia dice, hay muchos obreros, hay pocos obreros, la mies es mucha, los obreros son pocos, es necesario responder al llamado, es necesario empezar a marchar. No lo digo yo, hace 2000 años que Cristo viene diciendo que los campos están ya blancos para la siega y no estamos saliendo a segar. Y tenemos todo tipo de excusas, que soy muy viejo, que soy muy joven, que no terminé la carrera, que no terminé aquello, que no terminé lo otro. No son requisitos bíblicos para hacer la obra de Dios. Los requisitos bíblicos para hacer la obra de Dios comienzan con un primer paso, y ese primer paso es responder al llamado. Es responder al llamado. Dios está llamando, hermanos, pero muy pocos están respondiendo. Y la razón por la cual muchos no responden al llamado es porque todos tienen sus propios planes para su vida. Miren, muchas personas no quieren responder al llamado porque dicen, yo no quiero pasar necesidades como tal pastor. O no quiero pasar necesidades como aquel otro pastor. ¿Saben qué? Es un error. Si vos no querés pasar ningún tipo de necesidades, olvídate, tarde o temprano la vas a terminar pasando. Porque estamos en un mundo pecador, es un desastre el mundo este. ¿Sí? Hay gente que tiene, ¿cómo es que dice el dicho? Que son tan ricos, que lo único que tienen es dinero. No, perdón, tan pobres. Tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y tenemos gente enfocada solo en ganar dinero. Y pierden a su familia, y pierden a sus hijos, y pierden a sus amigos, porque están enfocados solo en ganar dinero. Miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo. Primera Timoteo. No, perdón. En el libro de Filipenses. Después vamos a Timoteo. Pero fíjense en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, ¿qué, hermanos? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer, ¿qué? Necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros decimos, bueno, pastor, me está mostrando una faceta del ministerio del apóstol Pablo donde él padeció hambre, donde él padeció necesidades. Y yo no quiero padecer necesidades. Yo no quiero padecer hambre, pues este no es un trabajo para vos, está bien que renuncies. ¿Entendés? En definitiva, lo que nosotros estamos buscando, gente llamada por Dios, gente que ha sido llamada por Dios. Porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo también en Primera de Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo 12. ¿Quién lo puede leer en voz alta? El versículo 12 de 1 Timoteo 1. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahí nomás. Doy gracias, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel. No es que yo era fiel. Yo no era fiel. Me trató como si lo fuera. Y me dio el enorme honor de ponerme en el ministerio. No era que yo lo mereciera. Él me puso en el ministerio.
Y después de estar sufriendo y después de estar pasando un montón de cosas por Jesucristo y en favor del ministerio y por compasión a las almas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, después de pasar todo eso, 1 Timoteo, estamos hablando al final de la vida de Pablo, cuando Pablo ya habían pasado muchos años después de su llamado. Él reflexiona y dice, doy gracias al que me fortaleció. Ustedes saben que la gente se suicida muy seguido, hermanos. Se les acaba el dinero, se suicida. Se les corta la relación sentimental, se suicidan. Tienen un problema con la esposa, se suicidan. Todos se terminan suicidando. El apóstol Pablo pasó las 1000 y unas. Lo apedrearon, lo tuvieron por muerto, estuvo en naufragio, estuvo en peligro, peligro entre falsos hermanos, peligro de todo tipo. ¿Y cuál es la conclusión de todo eso? Dice, hermanos, doy gracias a Dios por la vida que Dios me ha dado. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es un privilegio. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio estar del lado del ganador. Porque a la larga vamos a ganar con el Señor. No podemos ser felices si hemos aceptado a Jesucristo de otra forma más que sirviéndole. Sirviéndole en la iglesia, limpiándola, sirviendo mientras enseñamos a los niños, sirviendo en las diferentes áreas y ministerios de la iglesia. Soy feliz en el servicio del Señor, cantamos, ¿no? Soy feliz en el servicio del Señor, ¿no? No soy muy bueno para cantar, pero bueno. Cuán alegre, tan alegre. Entonces, servir a Dios te hace feliz. Servir al Señor nos hace completo porque hemos sido creados para servir. Creados para servir a nuestro Creador. Entonces, hermanos, es hora de que todos tomemos la decisión de dejar de lado en nuestros pensamientos vanos. Porque cuando estamos tan insertos en pensamientos que son vanos, ¿quieren saber si las preocupaciones tuyas son vanas o no? Solamente tenés que imaginarte esta pregunta. ¿Qué tan importante se volverían esas preocupaciones que tenés si el médico te dice que te quedan 2 días de vida? ¿Qué tan importantes serían esas preocupaciones para vos? ¿Estamos o no estamos viviendo para la eternidad? Hermanos, la iglesia debe ser un canal a través del cual fluye el dinero de Dios hacia la obra mundial. Pero cada uno de los hermanos de la iglesia que trabaja en el mundo debe ser un canal a través del cual fluye el dinero de Dios hacia las arcas de la iglesia. ¿O qué pensaban? ¿Que Dios les dio un trabajo para qué? ¿Para que vivan la vida como quieren? ¿Para que vivan la vida con sus propios planes? No es así, hermanos. Dios nos bendice con un trabajo porque la obra de Dios se hace también con dinero. Pero no estamos enfocados. No nos damos cuenta que cada uno de nosotros vamos a morir y vamos a tener que rendir cuenta a Dios de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Dios está llamando, Dios sigue llamando. Pero hay gente que no está respondiendo. Y hay gente que no está respondiendo porque no están bien enfocados. No están enfocados en el dueño de la plata y el oro. No están enfocados en aquel que puede hacer de tu vida un milagro. Y hermanos, ¿no les gusta la aventura? ¿A quiénes les gusta el cine de aventura? ¿A quiénes les gusta el cine de aventura? ¿A nadie? ¿A nadie les gusta? ¿No? ¿Te gusta el cine? A mí me encanta el cine de aventura, ¿sí, hermano? Esos cines pasatistas que están todo el tiempo, salen de un problema, se meten en otro y qué sé yo, ¿no es cierto? Y todo es una aventura, ¿no? Todo es... ¿Sabés que si vos entregás tu vida a Cristo vas a vivir una aventura? Entregar tu vida a Cristo es como vivir una aventura.
Un misionero nunca sabe dónde va a morir. Un misionero dice, yo voy a morir acá. Y de pronto Dios te dice, no, ahora quiero que te muevas acá. Es una aventura. No sabemos dónde vamos a ser enterrados. Pero hay gente que ya sabe dónde. Hay gente que ya se encerró en su casa y ve pasar la vida por la ventana. Hay gente que ya decidió dónde va a morir y ya se está muriendo antes de tiempo. Porque no tienen nada que hacer. Con mi esposa decimos, no vemos la hora de que nuestros hijos se vayan de casa, así empezamos a vivir nosotros nuestro servicio como nosotros queremos. ¿Sí? Ya están grandes mis hijos. Y estamos haciendo todo lo posible para que los dos que me quedan se independicen lo antes posible. Queremos vivir nuestra vida, queremos vivir nuestra propia aventura. Servir al Señor es precioso, es vivir una aventura. Tenemos una vida extraordinaria. Mi hija Camila se puso de novio, de novia ahora, ya tienen fecha de casamiento, con Samuel. Y resulta de que una prima de Samuel, que lo celaba mucho a Samuel, empieza a hablar con Camila y a hacerle todo tipo de preguntas. Porque, ¿qué pasa? Le preguntaban a Camila, ¿y tus papás dónde están? No, mis papás son misioneros, están en México. Ah, está bien, ¿están con tus hermanos allá? No, tengo una hermana que se casó, vive en Ciudad Juárez. Y la otra estaba en aquel momento en Estados Unidos. Y entonces hay cosas que no le cerraban, dice. ¿Y son muy familiares ustedes? Sí, somos muy familiares, nos gusta mucho la familia. Y entonces como que le empezó a preguntar, porque no le cerraban algunas cosas. Dice, no es normal, parece una mentira lo que me está contando, ¿no es cierto? Y claro, ahora nos damos cuenta con Alejandra de que no es normal lo que nos está pasando. ¿Sí? Pero estamos contentos. Estamos satisfechos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque cuando vos te entregás tu vida para vivir, para que Cristo la tome y haga de ella un milagro, Dios te va a sorprender de una manera increíble. No sé por qué tenemos tanto miedo a responder al llamado. Dios sigue llamando. La gente está desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Es hora de que respondamos al llamado. Es hora que le digamos, Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Úsala para tu gloria. Aquí está mi trabajo. Úsalo para tu gloria. Dame para que pueda dar. Dame más para que pueda compartir más. Ayúdame a salir de esta monotonía. Ayúdame a salir de esta mediocridad. Ayúdame a vivir una vida extraordinaria. Si Dios es extraordinario, ¿no hemos sido llamados a vivir vidas extraordinarias? La salvación es algo extraordinario. Que Dios llegue a cambiar una vida para siempre es algo extraordinario. El hecho de que, miren, veníamos para acá, la ciudad desierta. Miren todos los que estamos acá. ¿Qué está haciendo este grupo de locos acá? Dios nos ha hecho diferentes, nos ha apartado del mundo para que vivamos vidas diferentes. Es hora de que ellos puedan ver en nuestros ojos la compasión de Cristo por las almas. Es hora de que ellos puedan ver en nosotros la pasión que tenemos por servirle. Es hora de responder al llamado. Vamos a agachar nuestras cabezas, a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de meditar en lo que acabamos de escuchar. Tal vez haya una persona aquí que diga, pastor, escuché atentamente lo que usted dijo. Yo sé que al morir voy a ir a la presencia de Dios. Yo tengo seguridad de mi salvación. Pero la verdad me doy cuenta que he simulado hacer cosas a favor de Dios, pero no he respondido al llamado. Hoy quiero salir de esta vida mediocre. Hoy quiero que Dios tome mi vida y la convierta en algo extraordinario. Porque en definitiva a eso Dios te está llamando. Si hay una persona así, un creyente así, yo te voy a pedir que levantes tu mano y con eso me vas a estar diciendo, pastor, ore por mí. Dios te bendiga. Amén.
Dios le bendiga, hermana. Dios les bendiga en el fondo y acá adelante. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Puede bajar su mano. Amén. Tal vez haya una persona acá que diga, pastor, yo me doy cuenta que lo que Dios está llamando también son a pastores. Y no he querido responder al llamado a prepararme como pastor. Y he puesto 1000 excusas para hacerlo. Pero en esta mañana me doy cuenta. Dios quiere que me prepare para poder contener a tantas personas que están desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Quiero que Dios cambie mi corazón, me dé compasión por ellas y me convierta en ese hombre. No sé si voy a ser pastor algún día, pero quiero empezar a prepararme, a responder, dar ese primer paso de responder a ese llamado al pastorado. ¿Hay alguien así que quiera levantar su mano y decir, pastor, ore por mí? Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga aquí adelante. Amén. Pueden bajar su mano. Pues entonces oremos para que hayan más obreros que respondan al llamado. Padre Santo, ante ti vamos para darte gracias por tu palabra, por la manera en que obras en nuestras vidas y la forma, Señor, en que en esta mañana has obrado en el corazón de aquellos que han levantado sus manos. Señor, tenemos dos tipos de personas. Unos que levantaron sus manos diciendo, yo quiero salir de mi mediocridad, yo quiero vivir una vida extraordinaria, no quiero ser un creyente más, no quiero vivir una vida ordinaria, quiero responder a ese llamado de servicio. Quiero servirte en donde sea necesario, en la iglesia, en cualquier lugar, pero Señor, sácame de mi mediocridad. Te pido por ellos, Señor, para que cambies su mente, su corazón, su sentir y comiencen a partir de hoy a tomarse en serio lo que significa enfocarse en lo importante, que eres tú y la salvación de las almas. También te ruego, Señor, por los hombres que levantaron sus manos diciendo, yo voy a empezar a prepararme. El Señor me está llamando a prepararme para el ministerio. No sé si el Señor algún día me va a permitir pastorear, pero Dios me está llamando a prepararme. Te pido por ellos, para que no sea simplemente una decisión que termine acá, que ellos puedan hablar con su pastor, para que el pastor pueda realmente hablar con ellos y ellos realmente puedan seguir ese proceso de preparación para llegar a ser el obrero que tú quieres que sean. Señor, yo que he paseado, he estado en tantos países y veo tanta necesidad de iglesias que no tienen pastor. Te rogamos ahora, junto con todos mis hermanos que estamos aquí presentes, Padre Santo, envía obreros a tu mies. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.